Dios nos ha entregado preciosas y magníficas promesas para que lleguemos a tener parte en la naturaleza divina. Segunda de Pedro 1:4 es una verdad que necesitamos asimilar, porque es una tremenda verdad. Dios tiene promesas que no son mediocres, que no son limitadas, que no son inoportunas. En ocasiones, a veces uno como padre o un buen amigo tiene un regalo para otra persona. Voy a exagerar un poco la nota de algo que me pasó y yo compré este regalo, pero empezó a pasar un poco el tiempo y cuando ya llegas con el regalo para ese bebé, ese trajecito, ¿verdad? El día que nació dijiste, voy a darle algo para que lo pueda usar en sus primeros días. Pero pasaron 2 años, llegas con el regalo, bueno, se agradece, ¿verdad? Pero es inoportuno. No fue oportuno, no tuvo oportunidad. Y así muchos ejemplos acerca de cómo hay muchas cosas que nosotros a veces pensamos acerca de lo que Dios tiene para nosotros. Pero este pasaje no dice que son promesas. En este caso vamos a hablar el día de hoy de promesas, las promesas de Dios. No son las promesas de Dios mediocres, en el sentido de inoportunidad, en el sentido de que estar limitadas, en el sentido de ser cosas que no son agradables. Dice que son preciosas. Para ti, ¿qué significa esto? Dale tu definición. Esas son las promesas de Dios. Son de mucho valor, son apreciadas, son bellas, son lindas y son, ¿qué dice? Magníficas. Me encanta. Y hoy hemos tenido un tiempo de alabanza lindo. Si tú lo aprovechaste, para ti habrá sido espectacular. Si no, bueno, fue uno más. Para mí fue espectacular. Y la presencia de Dios que tú puedes procurar depende de ti. Él está aquí. Él está aquí. Con promesas, con esos regalos. Solo hay que tomarlos, no estar así como, sino tomarlos, tómalos. Y entonces los vas a empezar a asimilar y a vivir. Y hoy fue algo para mí dirigido y gracias Lorena por esa sensibilidad. Los cantos fueron exactamente lo que el Señor necesitaba, hoy quería decirnos, su voz llamándonos a las aguas, y por eso es necesario fortalecernos en Él, llevándonos más allá de lo que nosotros podamos incluso imaginar. Y esas son lo que las promesas de Dios tienen como característica. Este pasaje es un pasaje bastante rico, bastante fuerte. De hecho, de una manera muy contundente, muy de repente, dice el propósito, dice por qué Dios tiene preparadas magníficas y preciosas promesas. Lo puedes ver aquí, para que lleguemos a tener parte de la naturaleza de Dios. Tener parte. Es peligroso, es delicado este pasaje, porque tú y yo no somos Dios. Entonces, ¿cómo concilias esto? Es un tremendo llamado. Pero sí, aunque no somos Dios, nuestro Padre es Dios. Y estamos llamados a participar de su propia divinidad, de su propia, dice, naturaleza, para ser más correctos en decirlo. No está hablando de una genética. Nosotros tenemos nuestra genética y es humana, es de ser humano. Somos seres creados. Pero sí dice que podemos participar de su naturaleza. ¿Qué significa esto? Ahora, este pasaje es fuerte, y es tan fuerte que incluso yo pienso que el golpe más duro ni siquiera está aquí, sino en lo que prepara la palabra de Dios para esta verdad que vamos
vamos a comentar en esta reunión. Dice la palabra en segunda de Pedro, pero un versículo antes, dice: su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia, regreso, su divino poder nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir. Y dice, como Dios manda. ¿Qué significa vivir como Dios manda? De acuerdo a tu experiencia que hayas tenido, tu relación con Dios, y en ocasiones no hemos tenido una gran experiencia con Dios. Hemos pensado que tenemos una experiencia con Dios, pero realmente hemos tenido una experiencia con una religión. Y ahí hay un grave problema que limita expectativas y limita alcances, porque detrás de esa religión está realmente el objeto de la religión, que es Dios. Pero si nosotros no tenemos una fuerte relación con Dios, sino con la religión que debería llevarte a Dios, y sí, muchas veces nos da pinceladas de Dios, nuestras expectativas de Dios quedan muy limitadas. Ese es el problema, muy limitadas. Así que cuando decimos vivir como Dios manda, cada quien tiene un lente con el cual interpreta esto. Pero ¿qué dice la Biblia sobre lo que está aquí? Y aquí estoy leyendo la Nueva Versión Internacional. Vivir como Dios manda. La palabra original, de hecho me gusta en la versión Reina Valera del 60, usa la palabra piadosamente o piedad. Esta palabra en griego es eusebia. Eusebeia, muy parecido a Eusebia. Eusebeia. Simplemente, ¿qué significa la palabra Eusebeia? Que en la Biblia me gusta mucho, en la Reina Valera del 60, lo ponen como piedad. El problema de la piedad es que depende del país donde estás, esa palabra puede pensar ser muy misericordioso, tener piedad de alguien y cosas así, lo cual no está mal, pero no es la palabra Eusebeia. Piedad o Eusebeia significa de una manera muy sencilla: vivir a la manera de Dios. Y esto nos empieza a dar entendimiento de lo que sigue, que leímos. Lo que leímos es el siguiente versículo. Ahorita lo volvemos a ver. Dios nos ha concedido, dice, a través de su capacidad. ¿Y cuál es la capacidad del Dios que creó el universo? Infinita. Bueno, a través de esas capacidades para hacer, y yo quiero agregar capacidades para amar, porque de poco nos sirve que alguien tenga mucha capacidad para hacer algo, pero si esa persona no nos quiere o no nos quiere favorecer, pues tendrá mucha capacidad de hacer cosas y de tener mucho que darte, pero no va a querer hacerlo. Pero Dios tiene también una capacidad moral y afectiva infinita, porque como dice 1 de Juan 4, Dios es amor. Así que de acuerdo a su poder, a su capacidad para amarte, aún y como tú seas y sin merecerlo, y con la capacidad con la cual crea todas las cosas para hacerlas posibles, con ese poder te ha concedido todas las cosas que necesitas para vivir como Dios viviría en tu lugar. Por eso es tremendo, es impactante Jesucristo. Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Jesucristo vino para que nosotros pudiésemos ver muchas cosas que a través de lo invisible de Dios no vemos y sería muy difícil entender. Vino para que pudieras ver. Uno de los nombres de Jesucristo también fue Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Dios. Y entonces vino despojándose, nunca dejó de ser Dios, pero despojándose del poder divino para estar como tú y como yo, en una semejanza de genética humana, semejanza a nosotros. Yo diría, igual a nosotros, pero sin pecado y con otra naturaleza.
otra genética. Pero vino y tomó incluso tu lugar en el vientre de una mujer, como tú y yo lo hicimos. Mira, Dios pudo a través de Jesús haber hecho una aparición en escena, ¡pum!, de repente, ¿no? Y aún con cuerpo. Pero a tal grado, y perdón, no quiero ser aquí irreverente, pero a tal grado fue esta obra de teatro que Él hizo. Y permíteme decirlo así. Él vino a caracterizar a nuestra persona, en el sentido de nuestras limitaciones, vivir con las limitaciones de un cuerpo que se puede enfermar, con las limitaciones de un alma que tiene limitaciones cognitivas, limitaciones afectivas. No es fácil para todos amar de la misma manera, perdonar de la misma manera. No es fácil tener esas capacidades emocionales fuertes, morales. No es fácil para todos, no todos tienen el mismo coeficiente intelectual. Hay limitaciones, y aún el que tenga la más alta, pues es esa, la más alta, y está limitada, más no tiene una capacidad infinita para saber las cosas. Y Jesucristo vino a tal grado que hasta en el vientre materno viene a meterse. Y como una célula, yo no tengo capacidad de entender ni de imaginar, y mejor ni me esfuerzo, cómo es que el Dios del universo vino a encarnarse de tal manera que fue un huevo cigoto, o yo no sé qué habrá sido. No sé cómo llegó, en qué forma ahí, pero Él estaba ahí, en el vientre de una mujer, y no por concepción humana, no con genética humana, sino tomó carne, tomó de la genética humana, pero Él nunca dejó de ser Dios. Y ahí estuvo, y creció, y todo, y se desarrolló. Es impresionante. Hablando de religiones, ninguna religión tiene algo así, ninguna. Todas presentan a un Dios inalcanzable, y para el cual necesitas llegar con tu mérito, pero no un Dios que se acerca de tal manera que toma tu condición para saber lo que se siente ser tú y ser yo, y para demostrarte en tu condición y la mía lo que una persona conectada con Dios puede hacer. Así que esto que viene aquí nos está diciendo que Dios nos ha dado las cosas que necesitamos para vivir como Jesús vivió. También puedes verlo así, como a la manera de Dios. Ahora, no habla de un tema histórico, habla de un tema presente para ti y para mí y para nuestro futuro. ¿Cómo Dios tendría una clase de vida viviendo en el lugar donde yo vivo, con la familia que yo tengo, trabajando en lo que yo trabajo, con los desafíos que yo tengo? ¿Cuál sería la manera de Dios para moverse ahí? Bueno, yo te puedo decir características, no te voy a dar la respuesta. Esa va a ser tu jornada de caminar con Jesús, y Él lo va a ir manifestando en tu vida. Pero lo que sí te puedo decir es que cuando Jesús estuvo aquí, había desafíos de enfermedad, la sanaba. Había situaciones imposibles, como alguien que murió, lo resucitaba. Necesitaba pagar los impuestos y no estaba ahí cerca del banco, ni tenía manera de hacer una transferencia. Le dice a Pedro: ve y saca un pez de aquí del mar, del lago, y ahí va a haber 2 monedas. Agarra una para pagar mi impuesto y también el tuyo. 5,000 personas, 5,000 hombres, más mujeres y niños. Agarra, vamos a comer, y vamos a comer en abundancia. ¿Qué tenemos? 2 peces, 5 panes, y los multiplica simplemente dando gracias a Dios. No es otra cosa. No empezó a hacer unas danzas alrededor de las cestas, no. Agarró y dio gracias. Gracias, Señor. No es el mérito, no estaba lacerándose y sangrando, porque la magnitud del milagro necesitaba un gran precio que pagar. No, dio gracias y hubo. Y Jesús nunca le faltó nada, incluso tuvo cosas de más, hablando materialmente. ¿No recuerdas lo que sucedió en su crucifixión? Antes de eso, le despojaron de su túnica y la querían repartir
pero no se atrevieron a romperla y repartir pedazos, porque era una túnica marca Hermenegildo Seña. Bueno, el equivalente al día de hoy. Dice, no, esto no puede romperse, y daban características. Mira lo que está ahí. Jesús vestía bien. El hecho de que de repente tuviera que sacar monedas de un pescado no es porque viviera en pobreza. Él vivía en abundancia. La abundancia de que llega una crisis a un hogar y la resuelve. Cambia rumbos de vida. Empieza a afectar el sistema político y el sistema de gobierno en su país. ¿De qué manera vive Jesús? A la manera de Dios. Así que Dios, por su divino poder, o sea, wow, lo que hemos hablado ya, nos ha concedido todas las cosas para que puedas vivir a la manera de Dios. Tal vez alguien quisiera poner ahí un pronombre, no sé, puede ser peligroso, pero para vivir como un diosito. O sea, participar de la naturaleza divina. Nunca serás Dios, pero sí podemos participar de lo que es de nuestro Padre, que resulta que es Dios. Y vivir, mira, a veces alguien viene, y a mí me encanta, ahora que ha nacido Vía, me encanta la hija de Paola y Mauricio, porque claro que tiene identidad y tiene su propia personalidad, pero dime si no, es una Paulita. ¿Sabes de dónde viene el término, por ejemplo, cristiano, con el que muchas personas comenzaron a hablar de los seguidores de Cristo? Un cristiano es un cristito, un pequeño Cristo. No es un Cristo, pero ¿a qué significa eso de eso? Eres un pequeño Cristo, un cristito, una Paulita. Porque comparte la naturaleza de su madre y de su padre. ¿Qué significa esa naturaleza? Vamos a descubrirlo. Porque para esto dice: así que Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas. ¿Qué está diciendo este pasaje? Si quieres anotarlo, está diciendo esto: para vivir a la manera de Dios, Dios nos ha concedido ya todas las cosas necesarias. Ok, la primera pregunta de cualquier persona interesada, en el buen sentido. Entonces, ¿por qué no las veo y por qué no las tengo? Bueno, Dios nos ha concedido todas las cosas necesarias para vivir a la manera de Dios. Y para que participemos de esa manera de Dios para vivir, nos ha dado promesas. Ese es el contexto. Promesas, sí. Garantías, palabras específicas para que no imagines, para que no sea tu humano esfuerzo. Sueña y triunfarás, dicen la gente que está en ventas piramidales. Sueña y mira, puedo soñar y no voy a medir más de un 80. No. Es lo que mido, ya, no me voy a medir más. Así me quedé. Al contrario, conforme avanza la edad y los huesos se encogen, voy para abajo. Para eso nos ha dado preciosas y magníficas promesas. Por eso esta semana yo te animo, como Edgar lo hizo al principio, si no pudiste estar en la primera reunión de hogar de la tercera temporada de este año, entra ahora, entra, reúnete con un grupo pequeño. Y esta palabra y mejor palabra van ustedes a poder comentar y aplicar entre semana. Porque necesitamos
no solamente escucharla, hoy estás recibiendo, luego vas a recibir de un tremendo hombre de Dios. Entre semana otra palabra que complementa a la de este domingo, pero lo importante es que tú lo actives. Así que dediquen tiempo entre semana en el grupo pequeño, 15 minutos para hacer esta activación de las cosas, o sea, esta apropiación que se vuelva realidad. Y eso es por la fe. Háganlo con entusiasmo, con ánimo. Estás haciendo algo, no estás hablando al aire, estás tomando las promesas de Dios. Y entre semana tienes la oportunidad de tener una reunión personal con Dios y seguir trabajando en ti. No te lleva, creo que ni 3 minutos leer esta meditación que está ahí, y al final unas preguntas de reflexión que tú puedes ahí hacer a la velocidad que quieras, con la profundidad que quieras, rapidito o con mucha profundidad, y acabas orando una oración guía, y tú puedes agregar también tus propias palabras. Es magnífico, 40 días, no te lo pierdas. Ahora, ¿qué significa entonces participar de la naturaleza divina? Ya lo estoy definiendo. ¿Cuál es el lugar de las promesas ahí? Bueno, si Dios nos ha concedido todas las cosas para que vivamos a la manera de Dios, eso significa participar de su naturaleza divina. Y por eso nos ha dado promesas, es porque en la medida en que tú te mentalizas de acuerdo a las promesas que Dios tiene para ti, vas a ver la realización de varias cosas o varios propósitos de Dios que surgen de participar de su naturaleza divina. Déjame te comparto aquí algunos de ellos. Para participar de su naturaleza divina, Dios nos ha dado promesas, y hay varios propósitos de las promesas de Dios. El primero, experimentar la bondad de Dios. Y por supuesto que esto tiene bastante sentido, porque las promesas de Dios surgen de una naturaleza de Dios, de cómo es Dios. Y Dios es bueno. Dios es amor. Surgen de ahí. Las promesas surgen de una aplicación muy particular de lo que es Dios y de su amor. Y es la palabra gracia. Si quieres anotarla, la palabra que se relaciona con este primer propósito es gracia. Gracia es el amor incondicional que Dios tiene para ti. Incondicional. Que no depende de lo que tú hagas o de lo que tú merezcas, depende de Él y del placer que tiene en ser bueno contigo. El placer que tiene. Tal vez muchos no lo entiendan aquí, pero los que son papás y mamás lo entienden mejor. Cuando tú le das algo a tu hijo de lo cual se goza, puede ser una carrera y termina y ya sabes todo lo que lo equipaste y cómo podrá ahora avanzar. O tal vez si es más chico, ¿verdad? Algo que era inalcanzable para él y lo vestiste con eso que le hacía mucha ilusión. Puede ser cualquier cosa. No creo que en ese momento que tú estás viendo hacia tu hijo, estás pensando en todo el dinero que te quitó por haberle dado tú ese. Es tu placer y tu gozo ser bondadoso con él. Es tu placer. Es tu placer. Y esto es algo que Dios tiene. Surgen ¿de dónde? De la gracia de Dios para con nosotros. Significa que son inmerecidas. Hay un ejemplo que es el que seguiremos hablando en estos siguientes propósitos de las promesas de Dios, y es la tremenda promesa que Dios dio a un hombre, Abraham. Y por supuesto que hemos hablado mucho de él y seguiremos hablando de él, porque él recibe una tremenda promesa de Dios y la recibe por gracia. No hay nada registrado en Génesis capítulo 12 que hable acerca del mérito que él necesitaba haber tenido para poder darle esta tremenda bendición. Dice, pero el Señor había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande.
Mira la promesa y mira las características, porque esto es lo que Dios tiene también para ti. Tiene muchas promesas. Las promesas para ti ya están en su palabra y hay también promesas específicas para tu vida. Ambas cosas tú las tienes que asimilar, porque si tú te mentalizas, vives tu vida mentalizándote de acuerdo a las promesas de Dios para tu vida, vas a participar de su naturaleza divina. Frase elegante, teológica, que significa vas a vivir a la manera de Dios. A la manera de Dios. ¿Se dan cuenta qué diferente con esto que hemos dicho hasta aquí? Lo que a veces nos hemos creído de lo que es vivir como Dios manda. Simplemente con esa palabra, como Dios manda, ya uno como que se entristece, como Dios manda. O sea. Y la palabra es eusebeia, que significa vivir a la manera de Dios. Como un diosito. ¿No te gustaría eso? Oye, este es un diosito. Todo le va. Sale de cada cosa, agarra monedas de los pescados, viste de seña. O sea, bueno, diosito. Por eso digo, perdón, no quiero ser irreverente. Ya hice mis aclaraciones. Mejor si quieres, dilo así, que eso es bíblico. A la manera de Cristo. O sea, como un cristito. O sea, como un cristiano. Tienes que vivir así, como un cristiano. Me gusta esa frase. Claro, dice esa frase en el mundo. La religión de no sé qué. De veras, ¿cómo nos hace la religión? La religión. Como un Cristo chiquito significa cristiano. Un Cristo chiquito. Como Vía, una Paolita. Así, bonita y así, en chiquito. ¿Por qué? Porque no hemos llegado, no tenemos su estatura. Llegaremos a su estatura, ¿sabían? En la medida que como una familia progresemos. Es un llamado corporativo. Ahora, la palabra de Dios nos dice algo tremendo. Esta promesa, la tremenda promesa, y que se cumplió. La nación de Israel es el fruto de esta promesa. Y no solamente ellos, sino que espiritualmente todos aquellos que son miembros de la familia de Dios, de la familia de la fe, por su fe, su confianza en Cristo, también son producto de esta tremenda promesa. Esta tiene dos tipos de cumplimiento, uno literal o natural y un cumplimiento espiritual. La palabra dice en Romanos 4:16 que por eso la promesa viene por la fe, porque es por gracia, o sea, a fin de que por la gracia quede garantizada para toda la descendencia de Abraham. Aquí está diciendo que estas promesas son por gracia y se reciben no por obras, no por méritos, sino por creerlas y confiar en ellas, fe. Las promesas de Dios no solamente surgen de la gracia de Dios, también surgen de los planes de Dios para tu vida. Primer punto, las promesas de Dios surgen de la gracia de Dios y tienen como un propósito que tú experimentes su bondad. Sus promesas siempre van a ser buenas y no poquito, magníficamente buenas. Estoy usando las palabras que acabamos de leer, no estoy agregando nada. Es lo que dice la Biblia. Y si la Biblia lo dice es porque se cumple. Es verdad. Y las promesas surgen también de sus planes. Por eso, un segundo propósito de las promesas de Dios es mostrarnos el propósito de nuestra vida. Ahí lo ves en el ejemplo ya de Abraham que estamos comentando. Sus promesas le revelan a él los planes que Dios tenía, crear una nación, estar en una región geográfica, todo lo que él le habló, porque las promesas de Dios surgen de los planes de Dios, de los planes de Dios. Tu propósito y el mío se encuentra escondido en los planes de Dios. Pero también el propósito de las promesas surge de el diseño que Dios puso para ti.
del diseño de Dios para nosotros, cómo fuimos diseñados. Todos nosotros, hablamos hace unos domingos, tenemos una identidad única. Y nos identificamos incluso a través de nuestro cuerpo, vimos de varias maneras, luego algunos me comentaron otras que yo no mencioné, de una manera que es única, iris, huellas dactilares, la lengua, no sé qué tantas cosas hablamos en esa vez, ¿se acuerdan? Hay un diseño único y pon tu nombre, no hay otra persona que va a vivir en el lugar con el potencial, con el alcance, con las oportunidades que Lorena Chapa tiene. Nadie más. Pon tu nombre. Nadie. Así que las promesas de Dios surgen del diseño de Dios para tu vida. Por eso su propósito son revelarnos nuestra identidad. A través de las promesas de Dios, si tú te mentalizas y vives mentalizándote con las promesas de Dios, de acuerdo a las promesas de Dios, vas a descubrir tu identidad completa. Así que las promesas están desde el primer libro de la Biblia en Génesis y hasta el final. No voy a repasarlas. Cientos o miles de promesas. Algunos tienen ya una relación más andada con Dios y han encontrado ya algunas promesas que quisieran ver cumplidas en su vida, ¿verdad? Esas son promesas para ti. Y hay promesas particulares para tu vida que complementan o le dan aplicación a las promesas generales que vemos en la Biblia. Necesitas las dos cosas para encontrar sabiduría y encontrarlas aquí. Dice la palabra, Jesucristo dijo en Mateo 7:16, por los frutos tú conoces el tipo del árbol que hay. Así que sin la promesa, Mateo 7:16 dice un manzano no puede estar dando peras. Y si tú ves a un árbol que da naranjas, al ver el fruto, ¿sabes qué tipo de árbol es o no? ¿Será una higuera? Okay. Es un naranjo. Bueno, las promesas de Dios van revelando nuestra identidad porque las promesas van orientadas a hablarnos del fruto que estamos llamados a dar. Y si tú ves el fruto, puedes ir descubriendo la identidad del árbol. Es precioso. Por eso Dios nos da promesas. Esta promesa que le dio a Abraham, conforme pasaron las generaciones, Dios iba trayendo nuevas promesas que complementaban y que fortalecían el cumplimiento de la promesa que Dios había dado a Abraham. Y pasados más de 440 años, ya había una nación, todos estos descendientes de Israel habían entrado a Egipto siendo esclavos, ya los habían liberado porque Dios los liberó, no quería el faraón, salieron con mano fuerte, pasó una generación y la nueva generación ya estaba lista para entrar a la tierra que Dios había prometido 450 años antes a Abraham. Levanta a un hombre llamado Josué y mira las promesas que le da. Y en esas promesas Josué empieza a ver revelada su identidad. Él llevaba toda una vida, 40 años. Para algunos es toda una vida. Los que ya pasamos de eso, dices tú, bueno, toda una vida apenas es la mitad. pero eso es una vida para muchos. Y llevaba 40 años viviendo como un débil peregrino en un desierto dando vueltas. Es fácil confundirte cuando tú estás pasando mucho tiempo en la irrelevancia o en el fracaso. Y fracasos porque tú te metiste en algo y te equivocaste, o fracasos porque confiaste y te traicionaron, o fracasos porque alguien te hizo algo que no esperabas y fuiste víctima. No me importa ahorita la causa del fracaso, pero vivimos fracasos. Simplemente una enfermedad es un fracaso de nuestro cuerpo.
No, no, no. Entonces no tomes la palabra fracaso como, tu culpa. No, a veces uno se enferma y no es nuestra culpa. No es nuestra culpa. Pero es un fracaso en nuestro cuerpo. Y tú y yo a veces nos acostumbramos tanto a vivir el fracaso del rechazo. Y el rechazo no es un fracaso que alguien te rechace. El fracaso es que tú lo asimiles y te mentalices de acuerdo a él. Sí, me rechazan porque seguramente soy una mugre. Ese es el problema. Todos hemos vivido o vivimos en una medida o en alguna área fracaso. En este momento hay áreas de fracaso en tu vida. A veces el fracaso son cosas no porque no tienes, sino no cosas que etiquetaron, sino cosas que quisieras tener y que son buenas. La sanidad para un hijo, la salvación para alguien que amas, o sea, y como no llegas a ese momento o no lo ves, es un estado de fracaso. Pero el fracaso no es una etapa final. El fracaso, tú lo puedes hacer una etapa final o lo puedes hacer una transición en el camino. Y sí, estamos viviendo algunas limitaciones y algunos fracasos, pero lo importante es a dónde te diriges. Y que no asimiles eso, sino que asimiles, te mentalices con las promesas de a dónde vas. Así que nos revela la identidad. Josué, fíjate cómo Dios le habló en capítulo 1, versículo 3. Yo os he entregado. Y aquí dice, como lo había dicho Moisés. Sí, pero se lo dijo desde antes a Abraham, 400 años antes. O sea, Dios está recordando las promesas. Y la recuerda a una nueva generación y ahora se lo recuerda a la siguiente generación que era Josué, la siguiente de Moisés. Él era siervo de Moisés y le dice, así como yo lo había dicho, te lo estoy diciendo a ti ahora, a ti. Hoy el Señor te está hablando y diciendo, yo ya concedí grandes promesas. Y si alguien diría, pues ¿a quién? A mi papá, no lo dudo, a la abuela, a la tatarabuela o a quién. Él ya le concedió el cumplimiento de todas las promesas. Esa es mi conclusión, fíjate, ya llegué casi. Él le concedió a Jesucristo el cumplimiento de todas las promesas de Dios. Si tú haces de Jesús tu familia, entonces puedes decir, Dios te está diciendo, yo te he entregado, como lo dije a Jesús, de quien tú procedes por la fe. Así que no estás pensando en dónde está el abuelito y el bisabuelita, y no se necesita. Haz a Dios tu familia para que seas un diosito. Haz a Cristo tu familia para que seas un cristito, un cristiano. A Él, a Cristo, se le ha concedido todo. Y dice, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, te la entrego. Ahí va caminando y mía. No, yo creo que en ese momento este hombre se compra las zapatillas, los zapatos deportivos más cómodos que hay para correr. ¿Harías tú eso el día de hoy? Si tú te mentalizas de acuerdo a la promesa, no vas a dejar de caminar. Y te vas a meter a lugares, ¿por qué? Porque todo donde pisare mi planta, Dios me lo entrega. Y te vas a meter a resolver esa relación de conflicto que te ha ido tanto y que tú has herido también. Pero no, pues a ver qué se resuelve. Vas a enfrentarlo con una identidad que Dios te revela por su promesa. ¿Cuál es? Mira cuál le reveló a Josué. La identidad es, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Una promesa particular para Josué. Es como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, ni te desampararé. Pero esfuérzate, sé valiente y da la promesa. Aquí está revelada su identidad. Porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra, justamente la tierra que tú vas a estar pisando. Porque yo la juré, porque yo ya la prometí de antemano. No hay mejor manera que enfrentar una crisis entrando, mentalizándote en las promesas de Dios. Y aquí las promesas de Dios a Josué le revela su identidad. Eres conquistador. ¿Cuál es tu identidad en Cristo?
la que tú quieres. La identidad ya fue dada. Descúbrela, asimílala. ¿Pero cómo? ¿Cómo le hago, Hugo? Mentalízate de acuerdo a sus promesas. Mira esta. Propósito de las promesas surge del compromiso de Dios para nosotros. Dijimos hace rato gracia, la gracia de Dios para nosotros. Aquí estamos hablando en el punto 3 del compromiso de Dios para nosotros. Yo tengo un compromiso para mis hijos. Yo no soy el padre que yo quiero ser un mejor padre. Pero en la medida en la que yo estoy siendo un padre para mis hijos, ellos saben que hay un compromiso de mí hacia ellos. Ellos no tuvieron que hacer nada para que yo me comprometiera. Surge de mi naturaleza de padre, la naturaleza buena. Hay naturalezas caídas, pero para eso nos estamos renovando en Dios. Menos de esa naturaleza caída y más de Él. Para eso estamos haciendo esto. Para eso. Lo leímos en Salmo 84 hace unos domingos. Si tú quieres poner tus fuerzas en el Señor, lo que tienes que hacer es crear estanques y que se llenen los estanques. Menos de mí y más de ti, Señor. Y eso significa que el compromiso de Dios, del cual surgen sus promesas, hacen que las promesas sean para que tú saques fuerzas y puedas cumplir tu destino. Este es el cuarto propósito. Llévatelos el día de hoy. Pero ¿qué significa esto? ¿Qué necesito hacer para esto? Y déjame simplemente aquí terminar ahondando en este punto 4. Porque esa es la parte en la cual hace un momento leímos en Josué. Llegas a un punto, en este cuarto propósito de las promesas de Dios, donde tú tienes que hacer algo que no es cómodo, o sea, que requiere esfuerzo. No puedes echarte a la hamaca y tratar de comer de lo que está en el árbol ahí colgado. Algún día te vas a acabar toda la fruta y ya no va a haber, vas a tener que sembrar otro árbol. Y en ese momento, pues como la siembra tiene todo un proceso, vas a pasar muchas semanas sin comer. Pero si tú, en lugar de estar esperando a través de la pereza las promesas de Dios, esperas a través de la perseverancia, asimilando y conduciéndote de acuerdo a las promesas, vas a vivir a la manera de Dios. Ese es el punto del día de hoy. Ahora, ¿qué dice aquí, en Josué? Esfuérzate y sé valiente, porque tú tienes una promesa. Lo estoy sintetizando para dar otro enfoque. Esfuérzate y sé valiente porque tú tienes una promesa. Es esa. Y yo no te voy a dejar. Y yo estaré contigo todos los días hasta que nos veamos en persona. Lo maravilloso de caminar con Jesús es que en esta vida tú puedes sacar fuerzas y fortalecerte en Él, y algún día a esa persona la verás cara a cara. Bueno, sacar fuerzas para poder cumplir nuestro destino. Cuando comienza la historia ahora de Josué y entra a la tierra prometida y empieza a conquistar y empieza a cumplirse y empieza a pelear las batallas de Dios. Algunas batallas eran sin sacar la espada, con alabanzas, dar vueltas, caía la ciudad. Otras sacando la espada. Es a la manera de Dios y se van cumpliendo las promesas. Y si tú quieres saber, esto es algo precioso, esto es un aliento para ti y para mí hoy. Cuando ya va terminando esa labor, o más bien terminó la labor que Dios le dio a Josué, mira cómo lo recoge hacia el final del libro de Josué. Es para mí muy impactante. Josué 21:43 dice: de esta manera dio el Señor a Israel. O sea, de esta manera, lo que pasó en el capítulo 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11. Tú lees todo Josué y vas a llegar ahí. Se acaba la historia de la conquista por mano de Josué. Luego continúa con otros jueces y dice: de esta manera, o sea, con todas estas batallas,
dio el Señor a Israel, mira el cumplimiento, toda la tierra que había prometido a sus padres, o sea, todos sus antecesores. Y además dice, y la poseyeron y habitaron en ella. Pero no habitaron con una calidad mediocre de vida. Aclara, porque Cristo vino a darnos vida, poseer la tierra, que se cumpla la promesa, pero dice, y para que la tengas en abundancia. Juan 10:10. No mediocremente. ¿Dónde está aquí la parte de abundancia? 44. Y el Señor les dio reposo alrededor. No vivían en una situación de terrorismo. Lo que está diciendo. Estaban viviendo de una manera en la cual tenían gobierno establecido y tenían seguridad. Mira lo que dice. Dice, tenían reposo, dice, conforme a todo lo que había jurado. Quiero aquí, para remachar y que nos quedemos con la palabra, prometido. Voy a estar cambiando, pero un juramento es una promesa con un profundo compromiso. De manera que la persona preferiría morir a no cumplir su promesa. Y dice, todo lo que había prometido, jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente. Pon ahí tus enfermedades el día de hoy. Pon ahí tu economía, pon ahí cualquier cosa. Pon ahí esos proyectos de vida de que alguien muy cercano a ti nazca de nuevo y tenga vida eterna. Hay cosas legítimas, necesarias, buenas. Ponlas ahí. El enemigo de la incredulidad. A veces enfrentamos tanta incredulidad en nuestra propia casa. Es un enemigo. Y hay personas, tal vez tú mismo, que sabes cosas de Dios, pero el enemigo de la incredulidad es tan fuerte que te roba en el primer momento la posibilidad de mentalizarte y tomar la promesa de Dios. No, yo creo que era para otro tiempo. Yo creo que puras tonterías que vienen a nuestra mente. Esa es la incredulidad. A veces la incredulidad está alimentada por el miedo. Es que no sé, si hago esto me voy a convertir en sapo. No, vas a caminar a la manera de Dios. Irás de gloria en gloria, irás de poder en poder. Serás promovido por el mismo Dios. No te vas a convertir en sapo. Al contrario, eres un sapo, te vas a convertir en príncipe. Y ninguno de todos tus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. Mira el resumen de todo lo que es Josué. Y dice, si no lo has subrayado, no que lo habías visto, míralo en tu propia Biblia. Y no faltó palabra. O sea, ninguna palabra dejó de no cumplirse. No faltó palabra de todas las buenas promesas que el Señor había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Yo lo tengo identificado. Y ninguna palabra de todas las buenas promesas que Dios ha hecho en mi vida va a dejar de cumplirse. Todas se van a cumplir. Hay una promesa que dice, cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y tu casa. Tómalas si esa es su situación en tu casa. Y ninguna palabra va a dejar de cumplirse de todas las buenas promesas que Dios tiene para mí. Todas. Llegará el día y desde aquí oramos para que se abra esa puerta, que tú ya veas el día en el que las promesas que tú necesitas, que son las que Dios tiene para tu vida, las vas a ver cumplidas. Hoy todo se cumple en el nombre de Jesús. Salmo 138 dice, si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Y aquí está, ¿por qué? Porque el Señor cumplirá su propósito en mí. Nada lo va a detener. Pero aquí el punto que Dios le dijo a Josué es, solamente yo tengo que hacer algo. Si solamente tú, esfuérzate y sé valiente. Nos lleva al gran tema que estamos viendo en estos días. Fortalécete en el Señor. Solamente fortalécete en el Señor y verás todas las cosas cumplidas en tu vida. ¿Qué significa fortalecernos en el Señor? Lo estamos aprendiendo. Hoy, una fuente para fortalecernos en el Señor es mentalízate
de sus promesas, para que te conduzcas de acuerdo a esas promesas. Permíteme darte, y aquí anoten los consejos para mentalizarnos en sus promesas. Necesitas creer en la promesa. Y para creer en la promesa, una primera acción: valórala por quien viene. Primer punto de nuestra conclusión: valórala por quien viene. ¿Sabes? Dios ha hecho tantas cosas en el pasado para que tú puedas valorar la fuente que hoy, a través de su palabra, tiene promesas para ti. Por eso es importante el testimonio. Vamos a verlo en algunas semanas, reuniones de hogar, el poder del testimonio. Por eso es importante la acción de gracias, para recordar. Así es. Hoy anota esta: valóralas por quien viene. Fíjate, la palabra también nos dice en 1 de Tesalonicenses 5:18, dad gracias a Dios en todo. ¿Qué significa? Una manera de creer en la promesa es dando o viviendo con acción de gracias siempre. Darle gracias a Dios por las promesas. Mira, a veces el alma, es muy rara el alma del ser humano, y si quieres, y hay promesas que parece que luego nos producen dolor. Voy a tomar este ejemplo, simplemente para dar un ejemplo. Cree en el Señor Jesucristo, serán salvos tú y tu casa. Y pasan los años, y entonces de repente cuando uno vuelve y ve esta promesa, ya no quiere ni leerla porque te hace sentir mal, porque no la ves cumplida. Y luego ese sentimiento abre una puerta a la culpabilidad. Tal vez tú no estás haciendo bien las cosas. Es más, el enemigo es tan terrible que se va a encargar que los días en los que tú te vas a caer y te vas a portar mal, no quisiéramos, pero es altamente probable que un día vas a tratar terrible a la persona por la que estás orando para que conozca a Dios. Viene el enemigo, le va a meter a ti y a él unas ideas. A la persona herida le va a decir: y tú eres una persona que camina a la manera de Dios. Ándale, es una pelea de box. Y luego tú lo recibes y la culpa entra y dices: yo soy la persona culpable por la que la promesa no se cumple. Y te das otro golpe, pero como es tú mismo, un uppercut. Y la otra persona viene y te vuelve a culpar. ¿Qué vimos la semana pasada? ¿Qué vieron ustedes en la reunión de hogar? Primera cosa que tenemos que hacer: no culpes a Dios y no te culpes a ti mismo. Esos son enemigos para fortalecerte en Dios. Bueno, para fortalecerte en Dios tienes que mentalizarte de acuerdo a las promesas, vivir de acuerdo a las promesas. ¿Y qué hacemos entonces desde ahorita y en el momento del conflicto y después del conflicto? Vive con acción de gracias. ¿Por qué? Porque la promesa vale por quien viene. Se va a cumplir por quien viene. Que leímos hace un momento. El Señor dice, Salmo 138, Él cumplirá su propósito en mí. Recuerda esa promesa. Tal vez alguien necesite recordar esa promesa. Te la voy a poner aquí. Anótala. Salmo 138, 8. Y levántala y dale gracias a Dios. Y tú vas a ver un momento en que tú te sientes una piltrafa y vas a levantar y levanta tus manos en señal de gracias. Cuando uno levanta su mano así, es una señal de alabanza que está diciendo: me rindo a ti, Señor. Mi confianza está en ti. Pero cuando uno levanta las manos así, la palabra topda de alabanza en el hebreo, cada palabra tiene su palabra en alabanza. Hay 7 palabras en los salmos, al menos, que traducidas están como alabanza, pero son 7 palabras hebreas que hablan diferentes expresiones de alabanza. Y una que es topda es: doy gracias a Dios con mis manos casi hasta en posición de recibir. Y estás diciéndole, como una gente, ¿no? Los políticos les gustaba hacer eso, ¿no? Gracias, gracias. Y está la gente. Gracias, gracias. Me gusta la palabra acción de gracias, no me gusta gratitud. Gratitud es una buena actitud, gratitud es actitud, pero acción de gracias es hacer cosas por gratitud. La acción de gracias, alaba a Dios y dale gracias. En esos momentos en el que tú sientes que nunca serás capaz de avanzar
en la promoción y el progreso que Dios tiene para tu vida, Señor, te doy gracias porque tú cumplirás tu propósito en mí. Así te fortaleces en el Señor, mentalizándote en su promesa. Sigamos en la conclusión. No, además de, segunda, ya vimos 2 acciones. Segunda, confiando en la promesa. Te mentalizas en sus promesas al confiar en las promesas, al confiar en ellas. Pero ¿qué significa? ¿Qué hago práctico para eso? Acción número 3. Tal vez debe haber puesto ahí unos numeritos. 3. Recordar mi historia en Dios. Si tú tienes una historia en Dios, acuérdate. Por eso yo siempre tengo presente las cosas y las obras que Dios ha hecho en mi vida y en la vida de mi familia. ¿Por qué? Porque de esa manera yo me fortalezco en Dios, confiando en sus promesas para mí. ¿De qué? De que si lo hizo antes, lo volverá a hacer. Y si alguien dice, es que yo soy nuevo en esa relación con Dios, yo tenía una religión, o peor aún, yo era ateo, o soy ateo, pero ahorita voy a dejar de ser ateo. Ok, no tienes una historia con Dios. Sí la tienes. Él te ha dado vida. Él te ha dado una inspiración de manera que escucharas este mensaje el día de hoy. Mucha otra gente no lo hubiera hecho. Ya estás viendo la gracia y la bondad de Dios en tu vida desde este momento. Te ha dado tal vez a una persona, un cónyuge, o una mamá, o esa tía que te ha estado hablando de Dios y ay, qué fastidiosa es, ya no me hables de Dios. Pero en el momento en el que te viste o te ves como ese hijo perdido, te acuerdas que alguien te había hablado de que hay un Dios que te ama y que tiene oportunidad para vida y vida en abundancia. Ahí estás viendo en tu historia, aún alejado de Dios, la historia de la bondad de Dios para ti. Y eso no es solamente más que el comienzo. Recuerda tu historia en Dios. Hay un pasaje que me gusta, Jeremías 6:16. Así dijo el Señor: párate en los caminos y mira y pregunta por las sendas antiguas. ¿Qué es lo que Dios ha hecho antes? Aquí hay un gran registro, pero aún hoy en día Dios sigue haciendo cosas. Si Dios ha hecho algo en tu vida, por favor compártelo y así fortalécete en el Señor y nos fortaleces a nosotros en el Señor. Cuenta tu historia, recuerda tu historia. Párate y pregunta por las sendas antiguas, ¿cuál será el buen camino? Y anda por ese buen camino y vas a hallar descanso para tus almas, para tu alma. Siguiente, dirígete hacia el sitio donde va a llegar esa promesa. Si Dios le dijo a Josué, esta tierra yo te la voy a entregar, lo peor que pudo haber hecho Josué es decir, sí, lo creo, me voy a ir al mar y voy a tomarme un crucero de 5 años. Pongo un ejemplo bastante burdo y lógico, pero nosotros muchas veces hacemos eso. ¿Cuál es la promesa? Dios te ha dado promesa, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Sigue orando por esa persona, sigue sirviendo a esa persona, sigue teniéndole paciencia a esa persona, porque lo opuesto sería, ya nunca te voy a hablar, ya me cansaste y ya no vayas al lugar opuesto. Y sabes, ¿qué significa dirigirte hacia el sitio donde llegará? Significa que tienes que perseverar. Hay promesa de Dios y tú tienes una enfermedad y tú tienes mucha aflicción. Sigue acercándote y avanzando hacia el sitio de la sanidad. Lo hemos dicho aquí ya muchas veces. Jesús dijo, pide y vas a recibir. Pero no siempre las entregas son a domicilio. Por eso dice, ahora busca, ve a la dirección donde va a llegar el shipping. Oye, pero tengo que bajar muchas cosas, tengo que subir. Sí. ¡Pum! Aquí llegó el pase de anotación. Dios murió. Bueno, no es que ella quiera estar aquí, ¿no? Pero bueno, ya que estoy aquí. Dios nos ha dado, este es el peor pedestal para un tecladista. Dios nos ha dado
tremendas promesas. Y ya nos la ha concedido. Si tú pides, Él libera la respuesta, ¿verdad? Hombres orando, lo sabemos, ¿verdad? ¿Y por qué oramos todos los sábados por las mismas cosas? A veces, algunas ya llegaron la respuesta, pero ¿por qué seguimos ahí? Porque no tenemos nada que hacer, no hay golf que jugar, o no hay una empresa que atender, o no hay un buen libro que leer. Ay, yo leo mis revistas el sábado en la mañana. No, ¿por qué lo hacemos? Porque Dios me ha prometido un pase de anotación, y quedándome en la línea de golpeo, nunca lo voy a recibir. Tengo que buscar. Híjole, todavía no llega. ¿Por qué? Porque es una bomba. Sigue corriendo. ¿Y cómo corremos? Orando, trabajando, haciendo, no pensando, haciendo, dando oportunidad. Vamos, pero hazlo en el Señor, con las fuerzas en el Señor. Y entonces tú vas siguiendo y avanzando. Y cuando menos lo esperes, y aquí está Héctor González de Legorreta, que fue a la cerrada. Está ahí dentro, más o menos. Bueno, muchos pases no van a llegar en tu comodidad así, paradito, porque cuando estás paradito es el mejor lugar para que te roben lo que es tuyo, o sea, intercepten el balón. Así que muchos pases, yo diría la mayoría, ¿sabes cómo se reciben? En movimiento. Porque hay un adversario que quiere que se caiga la promesa. Así que dirígete hacia el lugar donde llegará. Ora, sigue orando, que pronto llegará. Y finalmente, comprometiéndote con la promesa. Comprométete con la promesa. También 2 acciones más. Si sabes a dónde vas, el camino y sus desafíos tendrán todo sentido. Si ya confiaste, si ya crees en la promesa, porque surgen de los planes de Dios para ti, sabes tu destino. O sea, todo esto está sucediendo. Entonces, el camino y las peripecias del camino, y lo duro y lo frío y lo difícil y lo desagradable del camino va a tener sentido. ¿No, Carla? Te graduaste de una carrera dificilísima. Muchos diríamos, yo no quiero esa tortura que tuvo Carla. Pero cuando sabes, a través de las promesas de Dios de tu vida, tu identidad, que para eso fuiste diseñada, Carla, y vas a ser grande en eso, grande. Y cuando sabes que Dios no te llama a algo para lo cual no te ha diseñado y no te equipa y te empodera, Él va contigo, como Josué, entrega todo en tus manos porque te esfuerzas con Él. Entonces el camino y las peripecias tienen todo sentido y hasta lo disfrutas. Si alguien dice, no lo creo, pregunte a Carla antes de irse. Así que puedes comprometerte con la promesa cuando la conoces, y haz estas 2 últimas cosas. Dispón tus recursos para la promesa. Dispón, dale tiempo. Mentalízate de acuerdo a la promesa y pon tu tiempo en ello. Prepárate para ello. Dispón tu corazón. Dispón tus recursos afectivos. ¿Y cómo puedo yo poner mis afectos en la promesa? Pon tus afectos en el que te está dando la promesa. Y finalmente, 6, desarrolla la capacidad para recibirla. ¿Sabías que la promesa de que se levantara Josué y conquistara la tierra, lo que vimos, y se cumpliera la promesa que 440 años antes había dado Dios a Abraham, se pudo haber cumplido 40 años antes? Porque cuando salió el pueblo de Israel,
ya de Egipto, iban dirigidos a la tierra prometida, y en el tercer mes, al comenzar el tercer mes, estaban ahí frente a ellos. ¿Y qué pasó? No habían desarrollado la capacidad de recibirla. ¿Qué capacidad si dice que Dios se los iba a entregar? Tenían miedo, tenían dudas si Dios podía o Dios quería. Miedo, duda, y tenían una idiosincrasia que les hacía conformarse con su vida de Egipto, al grado de decir: entrar y enfrentar a gigantes, prefiero regresar y morir como un esclavo sin esperanza en Egipto. No estaban listos. Así que pasaron otros 40 años, y cuando se levanta una nueva generación, Josué ya tiene 40 años más, pero entonces él se fortaleció en el Señor, aún ya siendo grandulón, y entraron, y viste el final. Todo se cumplió. Pero tú puedes ser la generación que reciba el cumplimiento. Nos encanta el deporte, pero eso de estar yendo y corriendo a recibir pases en movimiento requiere condición física. Y si uno no desarrolla esa capacidad, a veces las promesas para ti son tan grandes que son pases de 420 yardas. Una cosa sobrenatural. Y si yo te digo ahorita, cualquiera de ustedes, comience y corra a toda marcha 440 metros, algunos y a esta altura de 2.300 metros, en los primeros 80 yardas, y no llegan. Pero si otra persona se estuvo desarrollando las capacidades, en el momento en que te dice: aquí está la puerta, se abre, tu promoción es en 40 días, bueno, ya les queda 33. Tienes 33 días para desarrollar capacidades, hazlo, fortalécete en el Señor. Desarrollas, y en ese momento, y vas, hasta dejas atrás a los otros defensivos que no tienen tu capacidad física. Eso pasa con muchos. Ponen a velocistas de alas abiertas, de receptores, y cuando llegan a las 425 yardas, recibes el cumplimiento de la promesa. Vamos a